¿cómo se llama? Mi batería se apagó y de la otra vez, me había equivocado el horario, profesor, seguro que me ha Ya, puesto falta. ya no te preocupes, ahora voy a verificar después de la parte teórica que voy a desarrollar, ahí te verifico, ¿ya? Y solo nivélate nada más. Unos segundos, está subiendo mi diapositiva. Está muy lento. Ahora sí. Muy bien. ¿Se visualiza mi diapositiva? ¿Me confirma? Profesor. Sí, Muy bien. profesor. Buenas noches, estudiantes. Yo soy el profesor Jara Guardia José del curso de Legislación Farmacéutica y Ética Profesional. Ya estamos en la sesión número 12. El tema de hoy es ley, pirámide de la ley. Estudiantes de quinto ciclo de la especialidad farmacia, como indiqué, el tema es ley, pirámide de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es una norma, es una regla o una norma jurídica que regula la conducta de las personas. Eso es la ley. La ley en latín significa lex legis, norma jurídica, que regula, prohíbe actos que vulneran la justicia. Pirámide de la ley. Pirámide de la ley es conocido como la pirámide de Kelsen o jerarquía normativa. Es también un método jurídico estricto mediante el cual quiere indicar, difundir el nivel de las normas. En la cúspide del triángulo se encuentra la constitución política y en los demás grados, subgrados, están los reglamentos, los decretos, etc. Pero en la pirámide se encuentra la constitución política. Fuentes de la ley. La justicia. ¿Qué es la justicia? Es lo que es justo y correcto, como el respeto a la igualdad de todos los ciudadanos, que es uno de los principios básicos que mantiene el orden social, a través de la prevención, a través del respeto de los derechos en su forma legal. Entonces la justicia es algo que se devuelve lo que le corresponde, o es el contraste de igualdad, o lo justo, es la justicia. ¿Qué es la moral y las buenas costumbres? Estamos como fuente de la ley. Fuente de la ley son costumbres, el principio, las buenas costumbres, moral adecuado, cuando la ley era oral, que no estaba escrito, pero cuando ya está escrito la ley, está tipificado en la Carta Magna, en la Constitución Política, en el Código Civil, en el Código Penal, en todos los códigos que tenemos. Y principio, ahí tenemos fuentes de la ley
justicia, buenas costumbres, moral, principios. Son la fuente. Fuente quiere decir que son la base, el padre, madre de las leyes. Principio es un hecho probado o un grupo de hechos. Están relacionados entre sí que formulen una ley o una teoría. Generalmente admitida o una ley moral aceptada para la mayoría de la sociedad. Deben considerarse como principios. Proposición breve de valor o verdad fundamental que debe seguirse. Entonces, el principio son como las buenas costumbres, son actos adecuados, es la base moral de la norma. ¿Y qué son las buenas costumbres? En un término jurídico, referirse como un conjunto de normas sociales que no alteren el orden público, preservando la paz, la seguridad, encontrándose estrechamente asociado a otros conceptos éticos, como la moral, tales como la decencia, el decoro, la dignidad y el pudor. Las buenas costumbres son los actos positivos de la sociedad. La moral es la conducta adecuada, positiva. Hablaremos del pirámide de Kelsen. Hans Kelsen, fue un jurista, un filósofo austriaco que diseñó un similar a mi diapositiva, triángulo de la ley. En la cúspide está la Constitución política y los tratados internacionales. Continúan leyes generales, leyes federales de México. En nuestro país son leyes generales. Constituciones locales es en México. En nuestro país son decretos o son acuerdos municipales. Leyes locales son normas municipales, decretos, reglamentos, jurisprudencia, contratos, etc. En ese orden se va ubicando la ley. Dije que el autor del pirámide de la ley es el austriaco Hans Kelsen, quien nació en Austria el año 1881, fallece en 1973. Es considerado como jurista, filósofo, profesor y juez austriaco. En este ejemplo tenemos en la cúspide la Constitución política y tratados internacionales suscritos y ratificados, en este caso en nuestro país, por Perú. Luego tenemos leyes generales, planteado, discutido en el Congreso y promulgado a través del presidente de la República. Luego tenemos decretos de urgencia, decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial, resolución viceministerial, resolución directoral, o sea, ya estamos bajando como el directora de la institución educativa privada Santa Rosa, o un director de los hospitales, así, ¿no? Hospitales, o director general de la policía, etc. Resoluciones directorales igual. Acciones transitorios, contratos, acuerdos, local, etc. En ese orden está ubicada la ley. En este ejemplo tenemos la Constitución, tenemos leyes orgánicas ordinarias, resoluciones legislativas del Congreso de la República. Luego tenemos decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones supremas, decretos de urgencia, resoluciones ministeriales del Poder Ejecutivo.
ordenanza, acuerdo, decreto, resoluciones, gobiernos locales y regionales. Estamos hablando de municipalidades, estamos hablando de regiones, de las diferentes provincias y departamentos. Y ahí tenemos el orden de las leyes en un pirámide de nuestro país. Seguimos con más ejemplos. Denominado Carta Magna, Constitución Política. Ley orgánica y decreto de urgencia, denominado como ley. Emitida por el Congreso, resoluciones legislativas. Decretos supremos, emitidos por el Ejecutivo. Resoluciones supremas, emitidas por los ministerios. Seguimos más ejemplos de la ley. Constitución política, en la cúspide, sigue bajando los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas de las municipalidades y regiones, los acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Entre los poderes públicos estamos toda organización. Por último, hasta un acuerdo, un contrato de alquiler también es una ley. Un reglamento interno es la ley. Hasta lo que dice el papá, mamá en la casa, te dicen, no me ingreses a esta casa más de las 10 de la noche. Es una ley. Es una ley de buenas costumbres. No está escrito, pero son de buenas costumbres, tradiciones y buenas costumbres. Ya, eso estaría al final, ¿no? Por debajo de los demás actos que dice. La Constitución Política del Perú, también llamado Carta Magna, es la ley fundamental sobre lo que asientan el derecho, la justicia, las normas de la República del Perú en base a lo que se organiza el Estado peruano. Nuestro país es un Estado democrático y su constitución política es una constitución política en un gobierno democrático, pero aprobado por un dictador. Por eso hay una controversia sobre nuestra constitución política. Esta constitución política fue tipificado, diseñado como para quedarse gobernando varios años. El expresidente Alberto Fujimori gobernó 3 periodos, o sea, casi 15 años se quedó en el gobierno, ¿no? Entonces, esa constitución política es la que tenemos actualmente. Muchos presidentes aprovechan para hacer su campaña y decir, cambio de la constitución política, y la sociedad cree y vota por él y al final no pueden cambiar. ¿Por qué no pueden cambiar? Porque no están preparados. Porque para poder reajustar algunos artículos de la constitución política hay que ser jurista, hay que ser investigador, hay que concordar con el pueblo. La ley no se hace en forma individual, la ley se hace en forma general. Entre los títulos de la constitución política tenemos 6 títulos. Tenemos 26 capítulos, tenemos 206 artículos, tenemos 16 disposiciones. Entonces, ahí tenemos el orden. Por ejemplo, entre los títulos tenemos título 1, de la persona a la sociedad. Está integrado desde el artículo 1 hasta el artículo 42. Título 2, del Estado y la Nación, desde el artículo 43 hasta el 57. Título 3, del régimen económico, desde el 58 al 89. Título 4, de la estructura del Estado, desde el artículo 90 a 199. Título 5, de las garantías constitucionales, desde el artículo 200 a 205. En el artículo 206 es el título 6 de la reforma de la Constitución. Y luego tenemos 26 capítulos, 206 artículos que ya indiqué y 16 disposiciones. Y por último, disposición final. Ese es el contenido de la Constitución Política. La Constitución Política, hay 12 constituciones políticas que han pasado en nuestro país. Del año de 1993 es la última, la número 12, que esta Constitución Política han querido cambiar
desde la época de Alejandro Toledo, luego Ollantaytamala y el actual presidente, pero no han podido por el desconocimiento, ¿no? Porque cuando llegas a es fácil reclamar como pueblo y es complicado gobernar, ¿no? No se puede decir incapacidad, ¿no? Esa es una locura, ¿no? Decir, hasta un campesino puede gobernar, ¿no? Porque no hay, no hay requisitos establecidos para un presidente de la República. Simplemente el presidente de la República llega a ser por el apoyo, la cantidad de votos que emiten en una elección. Entonces, actualmente, por ejemplo, es un profesor el presidente de la República. ¿Pero qué sucede? Están acostumbrados a gobernar a nuestro país empresarios, gente de la derecha, gente con gran economía. Entonces, para ellos es un cuco, ¿no? Que pueda gobernar un profesor humilde, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Ah, son de la izquierda, son terroristas, son estos, son otros. Hasta ahora, por ejemplo, al presidente Pedro Castillo no lo dejan gobernar, ¿no? Todos esos argumentos que yo veo como docente son argumentos que quieren sacar, ¿no? Todos van a seguir sacando, pues, ¿no? Van a seguir revisando. A eso se van a dedicar la prensa y los de la oposición, a perseguir. Ahora están persiguiendo a su cuñada, luego a la señora, y así, así. Yo presumo que todos los días están atrás como Magali de sus hijos, de su historia, de su papá, de su mamá. Van a investigar quién ha sido su enamorado, en qué ya investigaron dónde ha estudiado, en qué universidad llevó su maestría, ahí encontraron plagio, así hicieron con Acuña también. Cuando Acuña iba a ser presidente, le investigaron, se fueron hasta España. Y en España encontraron que había plagiado supuestamente, ¿no? Desde esa época estaba en moda el plagio, ¿no? De ahí apareció Turnitin inclusive. Todos esos son sistemas de la política, ¿no? La política en nuestro país es, podríamos decir con un término coloquial, cochino, ¿no? Es terrible, ¿no? No hay transparencia, cada quien defiende sus intereses. Lo que deben hacer es, quien llegue a ser presidente, apoyar, ¿no? Apoyar, para que el gobierno sea lo adecuado. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Cambian el alcalde, el siguiente alcalde no continúa la obra que dejó el alcalde pasado. Y así es un círculo vicioso. Muy bien. Entre las constituciones políticas, por ejemplo, aquí tenemos, primera constitución política, el año de 1823. ¿Quién promulgó? El Congreso, unicameral. Ahora como actual, o sea, unicameral. Luego, el año de 1826, en época del presidente Andrés de Santa Cruz, el Congreso era bicameral, o sea, diputados y senadores. El año 1828, José de la Mar promulgó bicameral. El año 1834, Luz Orbegoso, bicameral. El año de 1839, promulgada por el Congreso, ya, o sea, aprobó el Congreso, bicameral. En época de Ramón Castilla, 1856, o sea, estos nombres son quienes firmaron esa constitución política. Ramón Castilla, bicameral. Ramón Castilla, 1860, 2 periodos, bicameral. Mariano Ignacio Prado, unicameral. Cada vez que han querido gobernar en forma dictatorial, hicieron unicameral, para que no revisen, para que puedan gobernar, hacer lo que quieren, en otras palabras. Mariano Ignacio Prado. 1920, Augusto Pérez Leguía, bicameral. 1933, Luis Sánchez Cerro, bicameral. 1979, Asamblea Constituyente, bicameral. Alberto Fujimori, 1993, unicameral. Y luego, en la época del presidente, el expresidente pasado, él planteó para el Congreso bicameral, pero los fujimoristas le habían cambiado el juego, ¿no? De que digan sí, 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 opuestamente. Eso se dieron cuenta y regresamos igual a unicameral, no se pudo cambiar. Ahora en la época de Pedro Castillo
no van a dejar gobernar, en todo caso va a seguir igual una condición política con un principio dictatorial. Actividad. Representar diagrama a criterio personal relacionado a la ley, pirámide de la ley. ¿A qué me refiero? Sobre estas pirámides. La constitución política, las leyes aprobadas en el Congreso, las leyes que aprueba el Ejecutivo, las leyes de las municipalidades, las leyes de las regiones, los contratos, etc. Esta pirámide, ¿no? En forma, a criterio personal, van a desarrollar un diagrama o organizador gráfico y lo suben a plataforma de Classroom. Hasta aquí voy a hacer un alto mi grabación para que no tenga mucho peso.